¿Alguna vez has sentido que te has alejado demasiado de casa? ¿Que has cometido tantos errores que no hay vuelta atrás? Pero, ¿y si te dijera que siempre hay un camino de regreso? Esta es la historia de un joven que lo perdió todo, pero encontró algo mucho más valioso: el perdón y el amor incondicional. Jesús contó una historia que tocó los corazones de miles y sigue haciéndolo hoy. Es la historia de un padre, dos hijos y una decisión que lo cambió todo. Imagina esto: un joven pide su herencia, se marcha lejos y lo gasta todo. Pero cuando toca fondo, algo increíble sucede. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos, impulsivo y ansioso por vivir su vida, le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». El padre, con tristeza pero respetando la decisión de su hijo, dividió sus bienes entre los dos. No mucho tiempo después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí, malgastó su herencia viviendo de forma desenfrenada, entregándose a todos los placeres del mundo sin pensar en las consecuencias. Derrochó todo su dinero, sin guardar nada para el futuro. Cuando hubo gastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquel país, y el joven comenzó a pasar necesidad. Desesperado y sin recursos, se acercó a uno de los habitantes del lugar y le pidió trabajo. Este hombre lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Para un judío, cuidar cerdos era una ocupación humillante, ya que estos animales eran considerados impuros. El joven, en su miseria, deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. En medio de su desesperación, el joven recapacitó y dijo para sí mismo: «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Así que se levantó y emprendió el camino de regreso a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, movido por la compasión, corrió hacia él. Lo abrazó y lo besó con amor. El hijo, avergonzado, le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre, lleno de alegría, no permitió que el joven continuara. Llamó a sus siervos y les dijo: «Rápido, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a celebrar con gran júbilo. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y se acercó a la casa, escuchó música y danzas. Llamó a uno de los siervos y le preguntó qué estaba pasando. El siervo le respondió: «Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo». El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces su padre salió y le rogó que lo hiciera, pero él le respondió: «Mira, todos estos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, vuelve a casa, matas para él el becerro gordo». El padre, con ternura, le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado». La parábola del hijo pródigo es una profunda lección sobre el perdón, la misericordia y el amor incondicional. El Padre representa a Dios, quien está siempre dispuesto a recibir a quienes se arrepienten, sin importar cuán lejos hayan estado de Él. El hijo menor simboliza a quienes se alejan y toman decisiones equivocadas, pero que eventualmente encuentran su camino de regreso. El hijo mayor, por otro lado, representa la justicia y la obediencia, pero también la tentación de caer en el orgullo y la falta de compasión. Esta historia nos recuerda que el amor y la gracia de Dios no tienen límites.
Ahora continuamos con la siguiente parábola. Espero estés atento y que podamos aprender sobre estas hermosas parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. La parábola de la oveja perdida, adaptada de Lucas 15:3-7. En una ocasión, mientras Jesús enseñaba a una multitud, los fariseos y maestros de la ley murmuraban entre ellos, criticando que él se relacionaba con pecadores. Jesús, sabiendo lo que pensaban, decidió contarles una historia, una parábola que revelaría el corazón de Dios y el valor que Él le da a cada persona. Jesús comenzó diciendo: Imagina que uno de ustedes tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. ¿No dejaría las 99 en el campo y se iría a buscar la oveja perdida hasta encontrarla? Aquella pregunta resonó entre la multitud. Cualquiera que conociera la vida de un pastor entendía el esfuerzo que significaba cuidar un rebaño. Pero aún más, sabían el valor de una sola oveja. Una oveja extraviada estaba en peligro, lejos del rebaño, vulnerable a los depredadores, sin rumbo ni protección. Para el pastor, cada oveja era importante. Cuando la encuentra, ¿qué hace? Con alegría la coloca sobre sus hombros y la lleva de regreso a casa. El pastor no se limitaba a arrastrar a la oveja de vuelta o reprenderla por haberse perdido. No, en lugar de eso, la cargaba con amor sobre sus hombros, aliviado de haberla encontrado, celebrando su regreso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido». El gozo del pastor no era algo que guardaba solo para él. Quería compartir su alegría con los demás. Esa oveja que había estado perdida, sola y en peligro, ahora estaba a salvo. El pastor quería que todos celebraran ese momento de redención. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. La parábola de la oveja perdida es más que una simple historia de un pastor y su rebaño. Es un reflejo del amor profundo y el cuidado que Dios tiene por cada ser humano, especialmente por aquellos que se han alejado. Así como el pastor no descansó hasta encontrar a la oveja, Dios no se detiene hasta que cada uno de nosotros, sin importar cuán lejos nos hayamos extraviado, sea traído de vuelta a su cuidado. En la historia de la oveja perdida, Jesús nos recuerda que no importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, somos invaluables a los ojos de Dios, y cuando uno de nosotros es encontrado, el cielo entero se regocija. Ahora entraremos a otra parábola, una de las parábolas tan impactantes donde Dios tocará tu vida. Así que quédate en este video, no te desprendas en ningún momento. Era un día como cualquier otro, y Jesús, mientras recorría la región enseñando a las multitudes, llegó a la orilla del mar de Galilea. Allí, la gente comenzó a reunirse en gran número para escucharlo. La multitud fue tan grande que Jesús, para poder enseñarles con claridad y que todos pudieran escucharlo, decidió subirse a una barca. Desde la barca, mientras la multitud permanecía en pie en la playa, Jesús comenzó a enseñarles a través de parábolas. Jesús decidió contar una historia que la gente pudiera entender, basada en algo cotidiano: la siembra. Había una vez un sembrador que salió a sembrar sus semillas. Mientras caminaba por los campos, esparcía las semillas con sus manos de manera generosa, dejándolas caer sobre diferentes tipos de terrenos. Semilla en el camino. Jesús relató que algunas de las semillas cayeron en el camino. Este era un sendero endurecido por el paso constante de la gente. Las semillas no pudieron penetrar en la tierra, y antes de que pudieran siquiera echar raíces, vinieron las aves y se las comieron. Así, estas semillas no llegaron a crecer ni dar fruto. Semilla en terreno pedregoso. Luego, otras semillas cayeron en un terreno lleno de piedras. Aunque había un poco de tierra sobre las piedras, no era suficiente para que las raíces se desarrollaran profundamente. Estas semillas crecieron rápidamente porque la capa de tierra era delgada, pero cuando el sol comenzó a brillar con fuerza, las plantas se marchitaron.
Al no tener raíces profundas, no pudieron soportar el calor y murieron. Semilla entre espinos. Otras semillas cayeron entre espinos. Estas semillas lograron germinar y crecer, pero a medida que lo hacían, los espinos crecieron junto a ellas. Los espinos, más fuertes y dominantes, sofocaron las plantas jóvenes, impidiéndoles crecer completamente y ahogándolas antes de que pudieran dar fruto. Semilla en buena tierra. Finalmente, algunas semillas cayeron en buena tierra, tierra fértil y profunda. Estas semillas crecieron sanas y fuertes. Las plantas no solo crecieron, sino que dieron mucho fruto, produciendo una cosecha abundante. Algunas multiplicaron el fruto 100 veces, otras 60 y otras 30. Al terminar esta historia, Jesús miró a la multitud y concluyó con una advertencia significativa: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, los que realmente estaban dispuestos a entender, debían reflexionar sobre lo que acababan de escuchar. Después de que Jesús contara esta parábola, los discípulos se acercaron a él con curiosidad. No estaban seguros de por qué Jesús les hablaba en parábolas, usando imágenes y símbolos que no siempre eran fáciles de entender. Entonces, le preguntaron directamente: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les explicó que no todos estaban dispuestos a recibir y comprender las verdades del reino de los cielos. A algunos se les había dado el don de entender los misterios del reino, pero a otros no. Aquellos que estaban abiertos y dispuestos a escuchar recibirían más entendimiento, pero aquellos con corazones endurecidos, que ya no querían escuchar ni aprender, perderían incluso lo poco que entendían. Jesús citó las palabras del profeta Isaías, recordando que muchos verían y oirían, pero no entenderían ni percibirían, porque sus corazones estaban endurecidos. Jesús hizo hincapié en que sus discípulos eran bendecidos porque tenían ojos que veían y oídos que escuchaban, a diferencia de muchas otras personas que, aunque escuchaban las palabras, no las entendían. Finalmente, Jesús explicó a sus discípulos el verdadero significado de la parábola, detallando el simbolismo de cada parte. A. La semilla es la palabra de Dios. Primero, Jesús aclaró que la semilla que el sembrador esparce representa el mensaje del reino de los cielos, la palabra de Dios. El terreno, por otro lado, representa los diferentes tipos de corazones y actitudes con los que la gente recibe este mensaje. Semilla en el camino. El primer tipo de terreno, el camino, representa a las personas que oyen el mensaje, pero no lo entienden. Son como el camino endurecido. No permiten que la semilla penetre en sus corazones. Entonces, el maligno, representado por las aves, viene rápidamente y se lleva lo que fue sembrado en ellos antes de que pueda tener algún efecto. Semilla en terreno pedregoso. El terreno pedregoso representa a las personas que escuchan la palabra y la reciben con entusiasmo, pero no permiten que eche raíces profundas en sus vidas. Pueden emocionarse al principio, pero cuando enfrentan dificultades, persecución o problemas debido a su fe, rápidamente se alejan porque su compromiso no es profundo. Semilla entre espinos. El terreno lleno de espinos simboliza a aquellos que escuchan el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, el deseo por las riquezas y otras distracciones sofocan la palabra de Dios en sus vidas. Aunque escuchan, su amor por las cosas materiales y los placeres de la vida impide que la palabra produzca frutos en ellos. Semilla en buena tierra. Finalmente, la buena tierra representa a las personas que escuchan, entienden y aceptan el mensaje de Dios con corazones abiertos y receptivos. Estas personas permiten que el mensaje eche raíces profundas en sus vidas y como resultado producen una cosecha abundante. Cada uno dará fruto en diferentes cantidades, algunos a 100 por uno, otros a 60 y otros a 30. Con esta parábola, Jesús enseñó que la respuesta al mensaje de Dios depende del corazón de quien lo escucha. La palabra de Dios es poderosa y tiene el potencial de transformar vidas,
pero su impacto depende de cuán receptivo esté el corazón de cada persona. La verdadera transformación y fruto vienen cuando el corazón está abierto, dispuesto a aprender y preparado para recibir el mensaje divino. Los talentos, una historia de responsabilidad y recompensa. Mateo 25, 14, 30. Imagina a un hombre muy rico, uno que ha trabajado incansablemente para construir su fortuna. Este hombre, antes de partir en un largo viaje, decide confiar en 3 de sus siervos sus bienes más valiosos. A uno le da 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. Estos talentos no son simplemente monedas, representan oportunidades, dones y responsabilidades divinas. El primer siervo, al recibir los 5 talentos, siente el peso de esa confianza sobre sus hombros. No pierde tiempo. Va y trabaja duro, invirtiendo sabiamente y duplicando el capital. Al final de su esfuerzo, tiene 10 talentos. Sabe que su amo estará complacido. El segundo siervo, con 2 talentos, no se siente inferior. También trabaja diligentemente, buscando maneras de multiplicar lo que se le ha dado. Al igual que el primero, él también dobla su capital. Ahora posee 4 talentos. Sin embargo, el tercer siervo, lleno de temor y dudas, decide enterrar su único talento. Lo guarda bajo la tierra, lejos de todo riesgo, pero también lejos de cualquier oportunidad de crecimiento. Está convencido de que al menos, de esta forma, no perderá nada. Después de un tiempo, el amo regresa y llama a sus siervos a rendir cuentas. El primero presenta orgullosamente los 10 talentos. «Señor, me diste 5, y he ganado 5 más». El amo lo mira con ojos llenos de satisfacción y le dice: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Finalmente, el tercer siervo, con manos temblorosas, desentierra su talento y lo presenta. «Señor, sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». El amo lo mira, pero esta vez no con alegría. Su semblante cambia, lleno de decepción. «Si sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al menos yo recibiera los intereses a mi regreso?» Y en ese momento, el amo toma el único talento del siervo negligente y lo da al que tiene 10. Luego, ordena que este siervo sea echado fuera, a la oscuridad, donde hay llanto y rechinar de dientes. Esta historia no es simplemente sobre dinero o inversiones terrenales. Es sobre lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado, nuestros dones, oportunidades, tiempo y recursos. Cada uno de nosotros ha recibido talentos, algunos más que otros, pero lo que importa no es la cantidad, sino lo que hacemos con ellos. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha confiado? ¿Los estás invirtiendo en su reino, en las vidas de otros, o los estás enterrando por temor, comodidad o indiferencia? Ahora te dejo con este pensamiento. Si hoy tu Señor regresara y te pidiera cuentas, ¿podrías presentarte ante Él con confianza, sabiendo que has multiplicado lo que te dio? Este es el llamado. No entierres tu talento, usa lo que Dios te ha dado, porque el día llegará en que todos rendiremos cuentas. Este fue solo uno de los 5 grandes mensajes de Jesús. ¿Estás listo para escuchar los otros 4? Te invito a que no te pierdas las próximas parábolas. Lo que viene es aún más impactante. Suscríbete y dale la campanita para que estés pendiente para los demás videos.